Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes. Tiene su micrófono apagado, contador. Perdón, qué amable. Muy buenas tardes a todos. Licenciado Eliseo Marín, uno de nuestros ponentes, de nuestros excelentes ponentes. Un tema muy interesante que con el que nos va a apoyar el día de hoy. Pero como todavía faltan 7 minutos, yo no sé, yo no sé aquí si debería estar hablando con Tora Gaby, a todos pues ya no sé si, cómo decirle a todas las personas, los funcionarios, después de tantas semanas de compartir con el personal comprometido de la Contraloría General del Estado de Querétaro, y luego los viernes, todos los viernes 3 horas, pues ya es un gusto poderles saludar. Vemos que ya se están conectando. Va a ser un gusto poder compartir con ustedes. Bienvenidos todos los amigos de la Contraloría, contadora Gaby Flores, licenciado Eliseo Marín, gracias por ya estar presente. Sabemos que la importancia de su tema, y gracias al apoyo del equipo de soporte técnico y de soporte, como la contadora Adriana, Héctor y demás equipo de soporte que siempre pendientes. Muy buenas tardes a todos. Sí, ¿no? Buenas tardes. Bueno, mil disculpas. Yo no soy de la idea de que aunque somos muy puntuales para iniciar siempre, pero mientras estamos en el momento, pues digo, para los que tengan unos minutos, pues ya estamos a 5 minutos de iniciar. Estamos en el momento no, dentro del tiempo oficial, el tiempo no reglamentario, todavía no inicia el silbatazo inicial. Así que pues un gusto por ahí ver pues ya los veo, ya los nombres ya no los hemos aprendido también, porque después de vernos cada 8 días, eh, eso sí, digo, no ha dado el silbatazo inicial, pero eh, no quiere decir que no podamos ya hacer algunos comentarios, como cualquier cosa que ustedes, en las que no estemos de acuerdo. Como me encanta a mí. No siempre quiero imponer mi criterio, hay que argumentar, pero disfruto mucho el que me cuestionen, incluso el que me critiquen. Sí, sí, a nadie le gusta que lo critiquen. Siempre siempre es bonito escuchar halagos, pero a mí ya no me ayudan. Ya a esta edad, yo digo, ya no, los aplausos me los doy yo solo. Lo que me hace crecer es la crítica y el debate, y las ideas, los criterios, que es algo que he aprendido últimamente con los abogados, por cuestiones de trabajo, y más con los penalistas, más con los abogados penalistas. Tienen una visión diferente, acciones totalmente más agresivas, y les hemos dado capacitación precisamente sobre inteligencia artificial,
Y no voy a hablar mal de los abogados acá, desde luego, porque debe de haber abogados. Pero al contrario, debo decir que son, bueno, el amigo Eliseo Marín es abogado, pero la capacitación que les estamos dando a los abogados siempre llegan así. Los abogados creen que son la última coca del desierto. Llegan así como que saben todo y lo pueden todo. Y eso hay que copiárselo, ¿no? Como contadores, mi perfil como contador. Pero no saben que los contadores somos la última champaña del desierto. No, a lo que voy es que siempre llegan muy escépticos con esto de la inteligencia artificial y se van, perdón la expresión, se van babeando. O sea, ellos creen que ellos y luego dicen, es que necesitan la persona y las emociones y ya se dan cuenta de que la tecnología, pues, no nos va a sustituir. Digo, a quien lo sustituye la tecnología es porque no se ha actualizado, es porque no está a la vanguardia, es porque no está cambiando su visión, es porque no está evolucionando. Pero realmente la tecnología, la inteligencia artificial es una herramienta más que nos viene a complementar en lugar de desplazarnos, pero solo para aquellos que lo entiendan. Y los abogados, bueno, nos ha costado trabajo que entiendan que esta es una herramienta que les va a ser muy útil, porque como ellos llaman la teoría del caso, y yo con los penalistas hacen planteamientos de asalto, secuestro, violación y cosas así que uno no está acostumbrado. Y le dicen, no, pero es que necesitan a las personas. A ver, échate ¿cuál sería el interrogatorio? Y luego el contrainterrogatorio. Y cuando se dan cuenta que todo eso lo puede hacer la tecnología, híjole. Entonces, eso me ha llevado a, digo, estamos a unos segundos, eso me ha llevado a interactuar mucho con abogados penalistas. Y la verdad es que la visión cambia mucho. Y eso lo comento porque eso va a tener relación con la charla que vamos a tener hoy. Eso tiene una relación con la visión que como Contraloría General debemos tener, más allá de cuestiones de cargos y abonos, que todo es importante, las 5 en punto. Me callo, perdón, iniciamos. Muchísimas gracias. Nuevamente, muy buenas tardes a todos. Para mí es un honor hacer esta presentación del contador Julio. Pues ya todos tenemos la oportunidad de verlo tras la pantalla, pero sí me quiero permitir leer un poquito, y digo un poquito de su semblanza porque realmente pues es muy larga, pero pues bueno, vamos a mencionar solo lo que vamos a escuchar en este momento. Es licenciado en Contaduría, certificado, por supuesto, en Contaduría General y Contaduría Gubernamental. Es presidente y fundador de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos, Colegio Profesional de Tehuacán. Fue presidente del Consejo Directivo Nacional del Colegio Nacional de la Contaduría Pública en el 2016-2017. Y actualmente es consejero del Foro Nacional de Colegios de Profesionistas, Federación General. Y bueno, pues 25 años de experiencia en gobierno y 127 cuentas públicas dictaminadas. De verdad, un currículum muy extenso, muy completo. Es un honor para mí poderlo presentar, contador, y pues poder escucharlo de lo que nos viene a platicar hoy, que precisamente es el tema de otras obligaciones gubernamentales, y nos va a platicar del desempeño. Adelante, contador, muchísimas gracias. Sí, qué amable. A mí me gustaría no solo quedarme con el desempeño, porque los puntos que vamos a ir viendo van a finalizar precisamente con el desempeño. Y bueno, a mí me da pena eso de que lean currículums y muy largos, porque a final de cuentas, pues bueno, desafortunadamente me he dado cuenta que si no charoleo, luego no me hacen caso. Entonces, discúlpenme, es parte de la estrategia, pero no quisiera que fuera tomado como vanidad. En fin, pues como tenemos una hora únicamente, me voy a ir con cierta, pues, no tan pausado para poder avanzar. De todas maneras, como siempre, estaremos a las órdenes y vamos a ser prácticos, vamos a tener temas prácticos. No olvidemos, bueno, y ahorita lo vamos a ir viendo, si quieren empiezo a compartir pantalla. No olvidemos que
No sé si ahí ya quedó. Sí, no. Aparece mi contadora Diana. ¿Me ayuda, por favor? Porque creo que aparecen dos. Sí, otra vez. Otra vez. Ok, perdón. La presión del tiempo, Muy bien. A ver. Siguen apareciendo. Ya. Creo que ya, ¿verdad? ¿Ya quedó? Sí, ya. Yo ya, siempre, perdónenme, Ya se ve. sí, yo siempre hablando de tecnología, pero en los teclazos, todavía soy de esas personas que le pone en el celular copiar así con un dedo y luego con el otro le mueve y luego pegar porque pienso que la información está. O sea, esto es un ejemplo de cómo nos formamos mentalmente, de cómo estamos acostumbrados, de cómo ha sido mi cerebro primitivo piensa que si la información que está en la punta de mi dedo la muevo, se me va a despegar, se me va a caer. O sea, es lo que tenemos que aprender, es lo que tenemos que estar constantemente reentrenándonos, no solo en los conocimientos técnicos, sino en otras habilidades. Y por eso quisiera que, aunque vamos a ver desempeño, quisiera dar el antecedente del desempeño para llegar al mismo. Entonces, por eso quiero aclarar esto, de que vamos a ver un poco más bien siendo pragmáticos, criterios prácticos, para que no olvidemos que la Contraloría General del Estado de Querétaro es la responsable de vigilar que la cuenta pública del gobierno del estado esté correctamente elaborada, cumpla con toda la normatividad que le aplica, porque va a ser fiscalizada por otras entidades fiscalizadoras a su vez, que en este caso, bueno, en el estado, y además la Auditoría Superior de la Federación. Y por eso me atreví a señalar primero el objetivo. El objetivo de la charla es que tengamos esto, una visión más amplia de futuro, de cómo viene, qué criterios se está aplicando. La verdad es que nos preocupa el aspecto cuenta pública, nos preocupa el aspecto de la fiscalización, y sobre todo en el estado yo creo que es más fácil, pero con la Auditoría Superior de la Federación a veces se complica un poco más. Y necesitamos tiros de precisión, necesitamos conocer como Contraloría General del Estado, donde ya conocemos, perdónenme, ya conocemos a nuestros clientes, ya sabemos de qué pie cojean. Entonces, aunque tenemos que aplicar toda la normativa, ya sabemos a veces sobre qué puntos en particular podemos ir a revisar con mayor profundidad, dependiendo siempre, respetando que haya una evaluación de control interno, etcétera. De todas maneras, muchas veces ya por experiencia, ya sabemos qué punto revisar. Así muy rápido, una entidad importante del estado de Puebla nos hizo el favor de invitar, y en 15 minutos ya habíamos detectado un problema de 500 millones. O sea, ¿por qué? Porque ya sabe uno dónde buscar rápidamente. Incluso por ahí filtraron la información y después se hizo un escándalo en medios. Y realmente no eran 500, eran muchos más millones con irregularidades. Pero bueno, tenemos, y lo que hace rato platicaba yo, otro objetivo es que leamos como contadores también, no perdamos de vista y hagamos mucho equipo con los abogados. Porque al final de cuentas, los cargos, los abonos, la póliza, etcétera, son deficiencias administrativas no graves. Y eso hay que cumplirlo. Pero, ¿qué es lo que nos puede dar un mayor impacto? ¿Qué es lo que nos puede generar un mayor problema, un dolor de cabeza más fuerte? Aquellos temas que pueden tener consecuencias jurídicas, incluso hasta de carácter penal. Es donde tenemos que tener mucha precisión y mucho cuidado, hacer equipo con los abogados, apoyarnos con ellos, porque, por ejemplo, y digo, siempre traigo ejemplos del día. Bueno, este es de hace unos días, alguien de la Contraloría, y bien dicho, e hizo muy bien, defendió la respuesta de la evaluación que se hace. Y dijo, yo ya lo consulté con 3 abogados y me dan esta respuesta y me dicen que esta es la correcta. Perfecto.
Solo que yo le podría decir, oye, yo te puedo presentar a 5 abogados que van a decir que la respuesta nuestra es la correcta. Y eso es lo interesante, de que aquí hay interpretaciones a veces. La aplicación debe ser estricta, etcétera. Sin embargo, al final la cuenta pública, el último lugar a donde podría y no debe de llegar es ante un juez, ante el ámbito judicial. Por eso es que desde que iniciamos un cargo y un abono, una requisición de compra, una orden de compra, ya tenemos que tener alineado, tenemos que tener la fundamentación, tenemos que tener todo el aspecto jurídico cubierto. Por último, bueno, la penúltima es, eso lo voy a reducir a 6 puntos y me gustaría comentarles qué está haciendo la UIF, la Unidad de Inteligencia Financiera. Primero, porque aplica técnica, ahí no se limitan tanto. Obvio es unidad de inteligencias, casi, cuando piensa uno en ello, dice, la ley y el orden, el delito en programas estadounidenses. No, o sea, ya es investigación más a fondo, establecen líneas de investigación y es muchas veces lo que requerimos como autoridad fiscalizadora. Por eso quisiera ver de manera rápida las actividades de la UIF e incluso por otra razón también muy importante, de que vienen en puerta elecciones. Y precisamente de ahí surgieron estas actividades de la UIF con la GAFI para vigilar estos movimientos de dinero en época de elecciones. Y tenemos que ser muy cuidadosos, no tenemos que desconocer esa parte también, porque es donde el riesgo se va a incrementar. Bueno, yo no voy a tener sesión de preguntas y respuestas. A mí interrúmpame cuando quieran, como quieran. Sí les anticipo que si no participan, voy a buscar ahí al azar a quien vea yo para participar. Me va a dar mucho gusto molestar gente. Bueno, empezamos. Como decía yo, recordemos que lo nuestro es cuenta pública. Incluso hablando de elecciones. INE, por ejemplo, un candidato de un partido en un pueblito a presidente municipal, bueno, él tiene que cumplir con los requisitos como si fuera cuenta pública. ¿Por qué? Porque él recibió un recurso de su partido en el estado, el partido en el estado recibió un recurso del Partido Nacional, el Partido Nacional recibió un recurso del INE y el INE, a final de cuentas, tiene que presentar una cuenta pública. Por lo tanto, el criterio con el que lo va a revisar la Auditoría Superior de la Federación al INE va a ser con el que también se debe de revisar al candidato más de la población más pequeña. Entonces, aquí no debemos de perder de vista que esta comprobación debe de cumplir con toda la normatividad que le aplica. Después tenemos, bueno, nada más voy a decir rápido los 6 puntos, que es la comprobación, la justificación, la fundamentación, que es donde entramos con los abogados, la materialidad, que muchos ya conocen por cuestiones fiscales, pero aquí en cuenta pública la materialidad es importantísima. No es lo mismo el cargo y el abono bien hecho que a que esté o no esté un bien. La alineación, que bueno, ya la vamos a ver ahorita más adelante, y terminaríamos con el desempeño, que es la evaluación de impacto. Bueno, aquí miren en la comprobación lo que le venía diciendo. O sea, vamos a cumplir con todo el marco legal que le aplique, leyes, manuales, reglamentos, lineamientos y demás aplicables. Ojo, por ejemplo, lo que ha estado pasando en estos días, preguntan por manuales, pero deben de estar actualizados. Un manual, un reglamento, sobre todo los manuales, no es otra cosa más que la descripción de lo que hacemos. Hay que estarlo actualizando. ¿Y por qué puse en amarillo lo de actualizados? Porque hay una situación que, nuevamente, tecnología. Hay muchas actividades que realizamos de manera, por ejemplo, esta capacitación por Zoom. Las reuniones que se han tenido con los despachos por Zoom están dentro de los manuales,
dentro de sus reglamentos y contemplados, y estos a su vez están autorizados por el órgano de gobierno correspondiente. Es importante porque me ha tocado vivir experiencias en grupos empresariales, en instituciones educativas, con gobiernos, en varios ámbitos, donde solamente llevan a cabo las actividades pues por inercia, pero no las van documentando y mucho menos las van autorizando. Por eso es que este marco legal debe de estar siempre actualizado. Ahí, y los que constantemente son tal vez los lineamientos también. Las leyes no son tan fáciles, pero nosotros debemos de empezar a protegernos y lo primero que revisamos son manuales y reglamentos. Y aquí, perdón, respetando el marco legal, el día de hoy como ejemplo del día, como ejemplo caliente del día, se pidieron, alguien dijo, solicito que si me es posible que me sea entregado el expediente de tal problema que hubo en una dependencia y para que yo pueda hacer una propuesta. Una mala solicitud y, perdónenme, una mala respuesta. Sí, se lo hacemos llegar. No. Toda entidad que recibe dinero del erario, no voy a decir público porque es redundancia, que recibe del dinero del erario, tiene la obligación de rendir cuentas, así sea una entidad privada, una persona física, una persona moral, una entidad pública. Todos que reciban dinero del erario tienen la obligación de rendir cuentas. Solamente que ellos al rendir cuentas generan información, y toda la información desde que nace, toda la información nace pública. Toda la información nace pública. Posteriormente los comités deciden si es pública, si es reservada o si es confidencial. Confidencial vamos a entender que sean, por ejemplo, si alguien pregunta, oigan, ¿cuáles son los rondines de seguridad de la Secretaría de Seguridad Pública de Querétaro? ¿Cuáles son sus programas de operación? No, porque ahí sí es confidencial, porque estaría poniendo en riesgo a la población. Pero hay información reservada, como un juicio, por ejemplo. Mientras el juez no haya dado una sentencia, todavía está reservada. Las cuentas que están en revisión todavía están reservadas. Si alguien quiere pedir algo, no lo puede pedir así nada más. Si quiere pedirlo, antes lo hacían a través del artículo 8º constitucional, el derecho de petición. Actualmente es más efectiva la ley de transparencia. Invoco la ley de transparencia y la solicito, solamente que no porque invoque la ley de transparencia me van a dar toda la información que yo solicité, si ellos consideran que es información todavía reservada porque todavía está en proceso. Si no hay un dictamen de un juez, no va a ser todavía información pública. Una vez que el juez del dictamen, incluso en automático, se convierte en información pública y debería, que no lo están haciendo completamente todas las entidades, y debería de darse a conocer en el portal de transparencia. Entonces, de ahí la importancia, y ya en la comprobación, ya empezamos a aplicar las leyes. Por ejemplo, incluso la redacción. Incluso yo menciono mucho el diccionario. O sea, no solo las leyes, podemos hasta con el diccionario, ¿qué significa una palabra? Perdónenme, yo por promover las capacitaciones, pero también me desarrollo en la práctica, y en alguna ocasión organizamos una capacitación, una universidad me invitó, la autoridad fiscalizadora, yo no sé por qué a veces se sienten dueños del conocimiento y me quisieron sancionar, me defendí y gané el caso únicamente por una palabra, y fue con el diccionario. Fue por la prórroga, porque yo solicitaba prórroga. Y lo que la autoridad hacía era señalarme una nueva fecha. Y al decirle al juez, al magistrado, al Tribunal Federal, oye, yo solicité prórroga, y prórroga según el diccionario dice que es un periodo de tiempo. Y efectivamente, nada más me asignaban un día. El juez me dio la razón, tuve para
era arresto, multa y destitución del cargo. Obviamente no lo hice por respeto a la institución, no al funcionario que en su momento, después anduvo prófugo. Pero bueno, es a lo que voy. Nosotros a veces por costumbre lo que hacemos son requisiciones, requerimientos, incluso el CFDI, en la redacción del CFDI, ahí ya debe de estar la justificación, ya debe de estar la fundamentación, y se recomienda que desde las cotizaciones ya coloquen las claves del producto, de acuerdo a las leyes fiscales, porque acuérdense que aunque somos entidades no contribuyentes, no quiere decir que no cumplamos, además somos autoridades auxiliares de la autoridad recaudadora, o sea, que tenemos que vigilar que se cumplan correctamente y como ya lo vieron con uno de nuestros ponentes, las obligaciones fiscales. Punto número 2, la justificación, o sea, la redacción de explicar por qué. ¿Por qué tengo que, o por qué quiero, por qué esta adjudicación, por qué esta adquisición, por qué? O sea, la justificación que va a estar muy de la mano con la fundamentación. O sea, tenemos que enlazar jurídicamente de manera lógica, y aquí es donde le pongo, hasta incluyendo el diccionario, el por qué yo estoy requiriendo un servicio, por qué estoy adquiriendo un bien. Ya la contabilización, mi respeto para la contabilidad es necesaria, pero ante un juez, ante la fincación de una responsabilidad para que sea clasificada como grave o no grave, pues un cargo y un abono no se va a comparar con que no tenías facultades, estabas invadiendo ámbitos de competencia, no tienes un fundamento jurídico para la acción que estás llevando a cabo. Eso es parte de lo que sí nos podría generar problemas realmente graves. En este caso, que nuestra función es cuidar, vigilar que la cuenta pública del Estado no tenga problemas. Y por mi experiencia en la Auditoría Superior de la Federación, cuando nosotros argumentamos esto, a veces, perdón por mis compañeros contadores, pero a veces no entienden, es que traen su checklist y dicen, es que tiene que cumplir con este documento. Y digo, los ejemplos extremos siempre explican mejor. En los municipios, luego les solicita a la autoridad fiscalizadora que tengan su oficio de solicitud y su escrito, porque es un privado, su escrito de solicitud y su escrito de agradecimiento. Y siempre hemos preguntado, oye, ok, te traigo el escrito de agradecimiento pues porque no me cuesta nada, pero ¿cuál es tu fundamento legal? Simple sentido común. ¿Por qué yo, ciudadano, le tengo que agradecer a la autoridad que me haya adoquinado mi calle? Pero como así se ha hecho siempre, entonces no nos cuestionamos. O sea, no hay un fundamento jurídico para solicitar ese documento. Entonces, cuando llegamos a la Auditoría Superior de la Federación, yo digo, ya es gente también con mayor preparación, sin embargo, no quiere decir, también se le ha dado capacitación, y a veces los contadores somos muy cuadrados, nos dan un checklist, este no está, falta. Oye, no aplica, pero falta. Oye, pero no aplica, a ver, ok, no, entonces te lo pongo como observación, está bien ya. Mejor, a veces por estrategia, pásame a jurídico, por favor. Porque con el jurídico se le explica, se le aclaran, se le da el fundamento legal, incluso hasta nos vamos al diccionario, y el abogado, es más fácil de entendernos con un abogado que con un contador, porque el contador falta. Entonces, es donde tenemos que estar constantemente actualizándonos, preparándonos, y como también otro de nuestros ponentes decía, tú estás en contabilidad, pero no solo tienes que saber de cargo y abono, tienes que saber de otras áreas, tienes que tener los principios básicos, cuando menos, de cuestiones laborales,
de cuestiones fiscales, de cuestiones mercantiles. ¿Por qué? Porque es lo que todo el tiempo estamos aplicando. Y entonces de ahí la importancia de estarse preparando, de estarse actualizando constantemente. Y eso es ya una tarea personal porque pues queremos hacer mejor el trabajo. No sé si hasta ahí haya alguna duda o algún comentario. Nada más estoy hablando yo como loquito. ¿No? Patti es a la única que... Hola, buenas tardes, ¿cómo está? A sus órdenes. ¿Algún comentario, alguna duda? O algo que Fíjese quisieran... que me entró una duda. Por ejemplo, cuando no se tienen los elementos suficientes para enviar una observación por parte de la cuenta pública y hacen a las instituciones como que generen el elemento para poder subsanar alguna situación. No sé cómo las entidades se pueden defender en ese sentido. No sé si me entiendo cuando nos hacen hacer situaciones que ellos no están fuera de su mano, por las facultades que usted está señalando ahorita. Sí, es lo que decía yo. Bueno, eso es más de abogados, pero no lo desconozco porque lo hemos vivido cotidianamente. Generalmente la autoridad fiscalizadora que nos está revisando nos carga parte de su trabajo y nos quieren hacer que nosotros demos seamos la instancia sustanciadora para que ellos ya después quieran sancionar. Entonces, lo que sí es mucho cuidado, que aunque no soy abogado, sí es una recomendación que siempre hago porque también tengo el conocimiento de la experiencia y de la consulta con los abogados, es mucho cuidado en que por querer cumplir con vamos a decir, la Auditoría Superior de la Federación, nos hace que nosotros tengamos acciones contra alguna persona, algún funcionario, servidor público, y si no tenemos los elementos suficientes, ahí les va. Cuidado, porque si esa persona se sabe defender, recuerden que el que acusa tiene la carga de la prueba, y si esa persona se sabe defender y no se lo sustenté correctamente, es mejor no hacerlo, porque entonces él nos puede demandar incluso hasta de manera personal. Por eso el abogado en una de las primeras sesiones les decía, ¿para qué quieren presentar 300 observaciones pero que no estén bien sustentadas? Las que puedan sustentar correctamente. Y ya la Auditoría Superior de la Federación, ahí es donde viene el debate con los abogados. Por eso les decía yo que con los abogados se puede debatir, se puede interactuar más que con un contador. Y ahí se le podría decir, bueno, dame el fundamento legal. Porque en algunos casos la autoridad fiscalizadora, y ojo, esa experiencia, muchas veces nada más lo dice o de palabra, o dan un escrito ahí donde recomiendo, pero no te dan el fundamento legal. Y hacen que uno se meta en problemas por andarles haciendo caso. Entonces, a ver, dámelo por escrito. Ahora, ya que me das por escrito, no me digas recomiendo o se recomienda. Dime cuál es tu fundamento. Y entonces yo podré actuar. Pero si no es de esa manera, nada más porque nos intimida la autoridad que nos está fiscalizando, nos podemos meter en problemas hasta personales, ¿eh? Digo, no soy abogado, pero esto es muy común, es cotidiano que todo el tiempo te piden que tú hagas el trabajo que a ellos les toca, pero además, si hay un riesgo, fuiste tú, no fui yo. Entonces, no sé, contadora Patti, Patti, Sí, sí, muchas gracias, exactamente, muchísimas gracias. Y soy licenciada en administración. Licenciada. Perdón, no se preocupe, no se preocupe. Sí, muchísimas gracias, sí, efectivamente. Es un problema muy serio en cuando uno no cumple con ciertas facultades y como bien dice usted, tienes que dar una respuesta cuando no tienes las facultades que se están pidiendo por parte de una autoridad. Entonces, sí, qué bien que comentó eso. Muchísimas gracias, de verdad. No, sí. Y ojo, o sea, no van a entrar en confrontación con vamos a ponerle nombre a la Auditoría Superior de la Federación. No van a entrar en confrontación con ellos. Simplemente hacerle la solicitud.
¿cómo no? Házmelo por escrito y con su fundamento para que yo pueda actuar. Y sin problema, si está, pues claro que voy a actuar. Pero en la realidad, o sea, una cosa es lo deseable y otra cosa es lo posible, el deber ser. Y la verdad es que así así ocurre muchas veces y nos dejan la responsabilidad. Podrían en ese caso estársela dejando a la Contraloría General del Estado de Querétaro o, peor aún, a cada uno de ustedes. Entonces, no porque se los pidan, a veces incluso, tengo la experiencia que hasta de palabra. O sea, oye, tráeme esto, dámelo por escrito. Te estoy diciendo, tráemelo, si no, no pasa. Espérate, no, pues todo es por escrito. O sea, y no solo por escrito, sino además fundado y motivado, como dicen los abogados. Espero que por eso hablamos de la fundamentación, donde para cualquier cuestión contable, hasta para un cargo y un abono, debe de ir justificado, pero también debe de ir fundado y motivado, porque ocurre también que muchas autoridades invaden ámbitos de competencia, a veces facultades, a veces nombramientos, a veces tomas de protesta. O sea, hay niveles de autoridad que deben de haber tomado protesta y no lo hicieron. Y eso quiere decir que nunca tomaron posesión del cargo, por lo tanto, hay usurpación de funciones y una responsabilidad grave. Entonces, si todo esto nosotros lo vamos cuidando desde la redacción de nuestra requisición, hasta en nuestro CFDI que aparezca, en nuestra póliza cheque, y todo está fundado, está justificado, y está fundado, no vamos a tener problemas. Pero ya me pasé media hora y todavía falta. Bueno, ojo, no se me olviden de nuestro diccionario. Ese de verdad, caray, muchos no tienen la idea de la herramienta tan poderosa que puede ser el diccionario. Bueno, siguiente punto que ya todos conocemos, materialidad. Wow, materialidad. Se ve tan fácil. El problema incluso aquí dice que en amarillo, el punto número 1 dice elementos de prueba que integran una erogación demostrando una contraprestación, bien o servicio a cambio del pago. O sea, elemento de prueba. Solo que en blanco el titulito, el subtítulo dice demostrar con hechos. Y Jesucristo, no digo, perdón, no quiero meter aquí a la religión, pero sí, agárrame confesado, porque para demostrar con hechos, si una autoridad se pone exigente, realmente demostrar con hechos, por ejemplo, adquirí computadoras, ok, está tu CFDI, está tu requisición de compra, está tu orden de compra, está autorizado, etcétera. ¿Cómo? Y hasta me envías reporte fotográfico, hay de un grupo de computadoras. ¿Cómo yo sé que no lo bajaste de internet? Bueno, es que aquí está la firma del responsable del almacén. ¿Y dónde está el nombramiento del responsable del almacén? Aquí está el nombramiento, ok. ¿Y cuándo fue autorizado su nombramiento? O sea, por el órgano máximo de gobierno. ¿Y dónde están en el manual descritas las facultades donde dice que él puede estar facultado para firmar? Si se dan cuenta, demostrar con hechos es complicado. Por eso, en nuestro país hay una impunidad de más del 90, creo que el 95% en cuestión de delitos, incluso que estén demandados, porque demostrar los hechos es complicado. Pero nosotros es lo que tenemos que hacer. Buscar la forma, con el punto 2, que haya fecha cierta. O sea, probar el momento efectivo en el que se firmó el contrato y en el que se recibieron el bien o el servicio. Que hay una razón o justificación, que ya lo que vimos hace rato. Que sea indispensable. O sea, que haya alineación, que tenga un porqué. Y ahorita vamos a ver alineación. Desde luego que tenga las autorizaciones correspondientes. ¿Esto por qué? Para que la autoridad que nos fiscaliza no nos pueda rechazar cada una de las adquisiciones o de las adjudicaciones que llevemos a cabo. Por eso es
importante poderles demostrar la materialidad. Ejemplo muy rápido. Hace muchos años, todavía no había la tecnología que ahora existe, se iba uno a revisar caminos a la sierra. Bueno, a mí siempre me ha gustado estar presente en obra pública y hacer medir adoquinamientos y nada más del primer vistazo, ya después de 1000 adoquinamientos revisados, ya de un vistazo te das cuenta. Otra fuente de información es la gente. Llega uno al lugar, llega uno al sitio y ¿qué hace uno? Parte de y es una técnica de auditoría, el hablar con las personas. Las mismas personas nos dan los nortes, ¿no? Entonces, hace muchos años, los caminos, ibas a la sierra, todo lleno de lodo, te ponían de frente, aquí está este camino. Después te metían por otro lado, mira, este es el otro camino. Y era el mismo camino que solamente, de hace muchos años, solamente existían caminos en papel. Porque en la realidad no se llevaron a cabo. O sea, materialidad. Ahora es lo que tenemos que preocuparnos. Díganme ustedes, y por ahí vi a Joaquín Garduño. Dígame, contador, bueno, licenciado en contaduría, Joaquín, ¿qué sería más grave? ¿Que una obra no existiese, o que un bien no haya sido adquirido, o un servicio no haya sido prestado, o que haya un error en el cargo y el abono en la póliza? Sí, gracias, maestro. Soy ingeniero. Mire, mero le atiné, ingeniero. Le atino que ya tenemos algunos añitos en estos rollos. ¿Y no era así? Sí. No, créame que, bueno, al menos aquí en la experiencia que se ha tenido en Querétaro, yo que hace que desde 1996 andamos en estos rollos, nunca me ha tocado, y vaya que si recorrí y me jacto de conocer la sierra, sí los caminos se trabajan, y sí, como bien dice, maestro, una de las técnicas de auditoría es preguntar a la gente, y al preguntar a la gente te dicen con honestidad, no, sí se abrió, sí participamos, inclusive estuvimos en la obra, inclusive pusimos materiales, inclusive estuvimos apoyando aquí a los ingenieros, etcétera, al menos aquí en Querétaro, pero sí nos consta también por experiencias que nos han compartido los entes de otros estados, no digo nombres, sí se da mucho eso, que las obras en papel quedan en papel y no existen físicamente. Ahora bien, en términos de la pregunta que hace, híjole, de verdad cada cosa tiene su importancia, pues ni relativa, sino que llega un impacto. Yo le diría, ¿qué importancia tendría que no se haya entregado la medicina para niños con cáncer? Evidentemente no puedo compararlo con un camino que llega a una población y que le va a llevar ciertos servicios a la población. Cada uno tiene su importancia y la verdad todo tiene su gravedad. Todo tiene su gravedad de falta de que se simulen las situaciones, ¿no? Pero bueno, esa es la experiencia que nos ha tocado vivir. Créame, maestro, que aquí en Querétaro, al menos los años que me ha tocado, al contrario, sí puedo decirle que el Estado ha progresado. Me tocó conocer caminos que eran inicialmente pedregal, o sea, ni siquiera de terracería, y al día de hoy están con asfalto o con concreto hidráulico, ¿no? Es una cuestión que sí puedo comentar, ¿no? Gracias, ingeniero. Y antes que nada, permítame decirle que es usted un caballero, porque no dijo que todo es importante. Claro que todo es importante, pero por alguna razón, digo, porque nos hizo sentir que el cargo y el abono es importante. Claro, pero por alguna razón, ahora la ley general que antes, de responsabilidades administrativas, que antes se refería a daño patrimonial, etcétera, ahora lo clasifica y está muy claro en faltas graves y no graves. O sea, la misma ley ya clasifica aquello que te puede tener una consecuencia hasta de carácter penal, cárcel, o aquella en la que simplemente es una amonestación. O sea, la misma ley lo contempla. Yo le agradezco la amabilidad, ingeniero, de la respuesta y sobre todo la caballerosidad de no hacernos menos a los contadores. Pero no. De hecho, como bien dice, maestro, o sea,
sí, la ley de responsabilidades maneja las faltas graves y la clasificación, ¿no? Pero vamos, ya es la consecuencia de un estudio como tal, pero si nos vamos desde el punto de vista de importancia, pues todo es importante lo que hacemos en la vida, ¿no? Como parte Todo. de nuestra ética profesional, de Por nuestro supuesto. compromiso con lo que hacemos, ¿no? Pero sí, definitivamente hablando en cuestiones de faltas graves y no graves, pues lo que demuestre que no hay recurso, que hubo mal manejo, pues es una falta grave en automático, ¿no? Gracias, Inge. Y hay retroalimentación, caray. Gracias, qué amable. Bueno, otro punto que ya estamos enfocándonos a desempeño. Acuérdense que el plan estatal tiene sus ejes, que a su vez debe estar, no siempre hay regional, debe haber un regional, pero generalmente el estatal está enlazado, está alineado al plan nacional. Hasta ahí no hay mayor detalle, pero a lo que no se le ha puesto mucha atención es al internacional. Ya vimos Agenda 2030, hay convenios internacionales, la Agenda 2030 es emanada de la ONU con sus 3 ejes principales que son social, económico y ambiental, con sus 17 objetivos de desarrollo sostenible y con sus 169 metas que se tienen que ir cumpliendo a nivel global. De ahí cada país, y México ha firmado ese convenio a nivel constitucional, estamos obligados a cumplir con los objetivos establecidos en la Agenda 2030. Entonces, el plan nacional contempla los objetivos, o sea, el mandato internacional. ¿A qué va esto? A que todo lo que hagamos tiene que estar alineado. Si yo compro una computadora o un vehículo, tiene que ser parte de uno de los ejes del plan estatal, seguridad pública, etcétera, y porque a su vez está de un plan nacional. Entonces, bueno, ya de la Agenda 2030 ya se habló, eso tal vez no nos va a afectar en este momento, pero ojo, es como uno de los objetivos de la charla fue irnos anticipando a lo que viene para irnos mentalizando, irnos preparando, ir actualizando manuales, ir preparando tecnología, irnos reiteradamente capacitar y tener una visión más a futuro, incluso para sentar las bases en caso de que alguien deje de participar en la Contraloría General del Estado, bueno, sentar los precedentes para el futuro. De ahí es la importancia de esta alineación. Cualquier acción que lleve a cabo cualquier entidad debe de estar alineada a uno de los ejes. En este caso, el estatal y el estatal al nacional, si es que no hay regional, y al nacional, bueno, sale en nuestras manos, que es al internacional, que es la Agenda 2030. Terminamos con el último, que es el cierre en esta parte de mi intervención, que es la evaluación de impacto, o sea, la auditoría del desempeño. El desempeño, híjole, aquí dice eficiencia, va a medir la eficiencia, va a medir la eficacia, va a medir la economía, va a medir la transparencia, la honradez. Esta palabra es mía, la efectividad. ¿Qué efecto tiene lo que estamos haciendo? Ya tiene, no sé, ya tengo décadas, cuando menos 13 o 14 años que vengo diciendo que la auditoría del desempeño va a ser la más importante. ¿Por qué? Más que la financiera. ¿Por qué? Porque en los países, no tengo una bola de cristal, en los países más avanzados ya están midiéndola. O sea, no me importa, porque damos por hecho que vas a cumplir con los requerimientos técnicos, con los requerimientos financieros, con la legalidad, pero ¿cuál es el resultado? ¿Cuál es el impacto? Y nuevamente, me remito a ejemplos extremos. Se construye una cancha con el objetivo de promover el deporte,
fomentar la salud, disminuir la delincuencia, etc. Pero resulta que esa cancha la construimos en un lugar donde no era lo apropiado y nos está generando delincuencia porque ahí se reúnen grupos de jóvenes para tomar bebidas embriagantes, etc. Entonces, ¿cuál fue el impacto de la cancha? Incluso no solo es cero, sino es negativo. ¿De qué sirve que se cumplieron, Inge Joaquín Garduño, de qué sirve que se cumplió técnicamente con todas las especificaciones técnicas? ¿De qué sirve que no se desvió un centavo del presupuesto si el resultado que está dando, o sea, lo que antes con los que se conocen elefantes blancos, obras que no tengan sentido, experiencia? Se construyó una escuela en un lugar donde ni siquiera, casi no había niños. Tuvieron, para la inauguración de la escuela, tuvieron que traer niños de otras comunidades para que las autoridades los vieran. Y después la escuela, ahí se quedó. O sea, no hay Sí hay casos de eso, ¿no? De que no se toma la previsión, que tristemente, lejos que una cancha, como dice el maestro, no cumple el cometido de tener esa distracción de la ciudadanía, de los jóvenes que hagan deporte, y terminan, como bien dice ahí, utilizándose del lugar donde acrecentan los vicios, ¿no? Pero bueno, también es cierto de que todo conlleva una participación donde entran diversos factores, diversas instancias para poder lograr esos cometidos. No nada más es construir la cancha, sino hacer este trabajo social con las entidades dependientes que les corresponde y tener ese pulso social con la ciudadanía y de ver la necesidad real, ¿no? Porque luego está la cancha, pero no hay un alumbrado público, por ejemplo, ¿no? Y se complica la situación, porque lejos de que esté iluminado en la noche, pues está oscuro y se da para otras situaciones. Sí es complejo el tema, sí es complejo, pero de eso se trata, de tener esos retos a resolver, ¿no? En ese sentido, ¿no? De poder tener esos estudios, esos análisis para poder que el impacto de una obra llegue como debe de ser, ¿no? Es complejo. Claro, rapidito, un drenaje de varios millones en una colonia popular en la que la gente no tenía el recurso para conectarse porque ellos tienen que pagar, tienen que construir, etcétera. Y bueno, entonces esa es la importancia de la auditoría del desempeño. O sea, ¿cuál es el resultado? ¿Cuál es el impacto? ¿Cuál es la efectividad del recurso que estamos aplicando? Está bien que me lo demuestras muy bien, me lo compruebas, me lo fundamentas, me lo justificas, etcétera, etcétera. Pero ¿cuál es el resultado? ¿Qué impacto? ¿En qué estás impactando a la población? ¿En qué le estás beneficiando a la población? Y esa todavía cuesta trabajo porque indica determinar, como aquí lo señalo, métricas que son indicadores que permitan medición y mejoras. Claro, hay que diseñar métricas efectivas. Hay que establecer procedimientos que nos permitan medir esos resultados y que muchas veces llevan tiempo. Entonces, bueno, hay que dejar establecidas esas maneras de medir los resultados. Hasta ahí no sé si haya alguna pregunta, alguien más. Ya molesté mucho al ingeniero Joaquín. La maestra Larisa quiere participar. Perdón, adelante, maestra. Muchísimas gracias, buenas tardes. Y me gustaría un poco abonar a lo que comenta maestro, porque si bien es cierto, creo que hay mucho de lo que comenta tanto el ingeniero Joaquín como lo que comenta usted, pero también hay entidades que hoy en día, no sé cómo serían otros años, pero hoy en día lo que estamos trabajando es de manera coordinada para que sí exista una adecuada participación de la ciudadanía y que además es una ciudadanía informada. Yo le voy a comentar que precisamente hay medios en los cuales se promueve la participación ciudadana a través de la Contraloría Social, es uno de ellos. Y, por ejemplo, un ejemplo de ello es el Premio Nacional de Contraloría Social, donde se le invita a la ciudadanía a que
platique o escriba, más bien es que no es que platique, sino más bien que presente un trabajo donde escriba este quehacer como comité que hace en cuestión de su obra, cómo interviene con su obra, cómo mejora su obra, cómo le da el seguimiento a la adecuada aplicación de los recursos. Entonces, creo que no nada más es una función del gobierno, o sea, el gobierno obviamente tiene que destinar recursos para la ciudadanía, pero también es esta parte de corresponsabilidad que a veces se nos olvida. Cuando damos todo, pues no lo valoran, no lo aprecian, y cuando existe esta corresponsabilidad con la ciudadanía, pues al contrario, es esta parte de la auditoría del desempeño es donde se ve el impacto. Al momento que hace la evaluación, se ve el impacto. Le comento rápidamente, acabamos de visitar, al menos fueron 19 comités que participaron con nosotros en este Premio Nacional de Contraloría Social, y los 19 nos mostraron cuál era el impacto de la obra en su localidad. Entonces, yo creo que no puede ser todo negro o todo blanco, simplemente lo que necesitamos nosotros hacer como gobierno es motivar a la ciudadanía para que participe. Y yo siempre lo he dicho y lo digo ahora, la Contraloría Social, por medio de la Contraloría Social, es como validamos el quehacer gubernamental. Así de sencillo. O sea, yo invito a la ciudadanía para que participe, para que colabore con nosotros, para que nos dé el acompañamiento, para que sean nuestros ojos, nuestros oídos, pero también para que sea corresponsable con nosotros de su obra y se apropie de su obra. Entonces, creo que sí, tenemos esa función también, no nada más de llegar y hacer obras, como usted bien lo comenta, hacer por hacer, sino hacer la mayoría de las obras que hacemos, bueno, o que hace el gobierno hoy en día, le digo, no sé, no puedo hablar de otros momentos, pero hoy en día es porque ha sido la solicitud de muchos años y lo hemos visto, le digo, nada más visitamos 19 en esta ocasión con ciudadanos y con muchas dependencias. Y de los 19 le puedo comentar que fue gente que estuvo solicitándolo durante mucho tiempo y que por fin le llegó, se la apropió, la tomó como suya y están realmente contentos, y si le fueran a hacer una evaluación de impacto o una auditoría del desempeño, seguramente podrían salir cosas positivas. Creo que existen los mecanismos por parte del gobierno para poder realizar bien, con eficiencia, eficacia y economía, pero que también lo valide la ciudadanía. Entonces, creo que esta parte de los indicadores que usted me dice en cuestión, o que usted comenta en cuestión de la medición y la mejora, y sobre todo del desempeño, realmente lo podría validar la ciudadanía a través de incluirla en todos estos proyectos. Gracias, maestra. Gracias, maestra. Veo que tiene la mano levantada la licenciada Patti. Efectivamente, fíjese que me llama mucho la atención. Yo siempre he dicho que una auditoría de desempeño va muy de la mano con el reglamento o la ley que da creación a un organismo o una entidad. Si no estás vinculado debidamente tus actividades a lo que se te está permitido dentro de tu documento que te da origen, pues por muchas obras que hagas o muchas cosas que no estén dentro de tus objetivos como entidad, yo creo que ahí partiríamos. Le voy a comentar, en alguna ocasión aquí en Querétaro, una entidad que hace carreteras, no tenía dentro de su reglamento interior, exactamente me acordé, una cancha de fútbol. Pues ¿sabe qué hicieron? Promovieron ante la legislatura que le cambiaran su documento orgánico para que no hubiera una observación por parte de la entidad superior de fiscalización. Entonces me llama la atención, la auditoría de desempeño más bien es para cuadrar tus facultades que tienes en tu documento que te da origen como entidad o dependencia, para que puedas llevar a cabo esas acciones y que tengas debidamente identificados tus indicadores para evitar precisamente sanciones y demás, estableciéndose esos principios importantes que es la economía, la transparencia, que le digo que muchas veces me he dado cuenta que les falta a las entidades esa transparencia, el que realmente hay una necesidad de una cancha, de un mercado, no sé, como que más
se apegan más a veces a muchas situaciones políticas, perdone, pero a veces tengo esa percepción yo, en algunas ocasiones, ese tipo de situaciones, pero yo sí digo, no sé, mi perspectiva, no sé usted que me indique, si la auditoría de desempeño debe estar muy correlacionada con las facultades que tenga el organismo o la entidad para llevar a cabo cualquier acción social o no sé, cualquier actividad que quiera llevar a cabo y que vayan a ejercerse recursos públicos. No sé si estoy lo correcto o estoy mal. No, totalmente. O sea, desde el inicio, es que es al inicio cuando se establecen las métricas. Entonces ya después nada más es ir comparando, ir midiendo, ir vigilando que se cumplan. Y también como dijo la maestra Larisa, primero mis ejemplos también son extremos, siempre lo digo, son ejemplos extremos como para ejemplificar mejor. Pero también es otro punto importantísimo y que se vio desde la primera sesión, que una ciudadanía informada participa mejor. Y siempre he pugnado por eso. Incluso las capacitaciones que nosotros llevamos a cabo son abiertas. Apenas vinieron de Bienestar Federal, la Coordinadora Nacional de Capacitación a Tehuacán, y no me permitieron entrar, y eso siendo amigo de tal y tal y tal. Ay, no, es que está fulana, pero ¿por qué no lo dan? O sea, cuanto más lo dieran a conocer, la ciudadanía más se entera y mejor apoyo hay, mejor calidad, mejor vigilancia, hay corresponsabilidad, como lo dijo muy bien, y para eso son el establecimiento de políticas públicas, enlazándolo con lo que dice la licenciada Patricia. Si se establecen políticas públicas, que si entendemos, como lo explicaron en la primera sesión, ¿qué son políticas públicas? Son precisamente donde participa la gente, que sean participativas, para que haya eso que mencionan, corresponsabilidad. Y entonces, licenciada Patricia, lo que usted señala, muy cierto, sigue siendo una triste realidad en muchos lados, pero se va acotando. La intención es generar medidas disuasivas, o sea, se investiga, se establecen controles, se establecen métricas, se establecen candados, de modo tal que aquel funcionario que pretenda ser partícipe de alguna falta, o bueno, que pretenda participar en un delito, la piense dos veces. O sea, no se requiere, la intención de la autoridad no es tener demandados, no es andar en tribunales, no es meter gente a la cárcel, no. Digo, cuestiones políticas, como usted bien lo dijo, eso, claro que juegan, pero son aparte. En nuestro caso, decimos, bueno, ¿sabes qué? Yo me encargo de cuenta pública. Si tú te metes en broncas políticas, yo no puedo hacer nada. Pero en lo que es tu cuenta pública, esa sí la vamos a tener al 100%. Entonces, si la gente participa en la elaboración de las políticas, va a ser más fácil que estos candados sean difíciles de violentar, porque que haya medidas disuasivas. Como decía yo, que aquel funcionario público o servidor público pretenda ser partícipe de algún delito, cometer algún ilícito, sepa que es muy probable que lo detecten, sepa que va a enfrentar sanciones, que sabemos que es complicado, sí, pero cuanto mayores candados, bien dicen que en arca abierta el justo peca, cuanto mayores candados, cuanto mayores controles existan, más difícil les ponemos el camino, se los dificultamos y hacemos que la piensen. Y aunque ya no va a dar tiempo, y en la lámina 9, ojo, ojalá y esto lo podamos, si quieren, lo podemos armar una sesión ya en particular, porque ojo, viene una situación especial que no ocurre todos los años. Vienen elecciones. Entonces hay que tener mucho cuidado con todos los delitos, las prácticas, incluso, déjenme
ver, vean, fiscalización por medio del sistema financiero. Esto nació a raíz de las elecciones anteriores. Unos días después de que se publicó este documento, aquí se involucra a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, se involucra a todo el sistema financiero, se involucra a la Unidad de Inteligencia Financiera, se involucra a la GAFI, que es la UIF o la Policía Financiera Internacional, se involucran una serie de organismos que decíamos, bueno, fue por las elecciones, pero personalmente lo vi tan completo que dije, una vez que pasen las elecciones, no lo van a quitar. Y efectivamente, el sistema financiero está sirviendo para fiscalizar no solo a los que anden en campaña, sino también a los particulares, a los gobiernos, a los funcionarios, a los servidores públicos. Y me atreví a mencionarlo porque ya vienen campañas políticas nuevamente. De hecho, no oficialmente, pero de derecho no, pero de hecho sí, ya arrancaron. Y aquí hay que estar siempre pendientes. Los felicito por el trabajo que han hecho. Sin embargo, hay que ir más allá. Hay que prepararnos para lo que viene. Y esto que viene, pues tal vez sea, no sé, me atrevo a pensar que tal vez sea motivo de una hora adicional en lo que tenemos que ponerle atención de cómo está funcionando el sistema financiero, cómo está fiscalizando las líneas de investigación, los candados que están poniendo a los personales. Es más, me quedan unos segundos, pero incluso hablando hasta del chofer, del jardinero, de los trabajadores, de aquellos que sean candidatos, de los servidores públicos. Es ahí donde nos toca también. Por eso, sí, ojalá y podamos ver esto. Las herramientas emitidas por la UIF. Hay una guía que ahí se las voy a hacer llegar. Aquí la GAFI recomendó 40 acciones. Realmente la UIF, para no verse tan mal, lo subió a 44. Y bueno, pero vean cómo la guía para elaboración habla de reportes de cada 24 horas. Eso era en ese momento. En la actualidad es en tiempo real. Si detectan movimientos inusuales en cuentas bancarias, de familiares, de amigos de las personas, etcétera, en tiempo real lo van a estar informando a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que a su vez lo va a informar a la UIF. La UIF lo va a investigar y lo va a pasar a Fiscalía General de la República cuando ya esté armado, ya sin errores, para que se tipifiquen, bueno, ya nada más para sancionar, porque los delitos ya van a estar todos bien, carpetas bien integradas. O sea, esto va mucho más allá y sobre todo por épocas de elecciones. Bueno, por mi parte, discúlpenme, son las 6 de la tarde según mi reloj, pero si hay alguna pregunta, algún comentario, este tema, no se preocupen, lo vamos a compartir desde luego con ustedes, porque sí merece un tratamiento cuando menos de una hora que les vayamos señalando los puntos claves donde hay que tener cuidado. Entonces, pues por mi parte es todo, quedo a las órdenes. Si hay alguna duda, un comentario. Si es un halago, bienvenido. Si es una crítica, guárdensela. No es cierto. Si es crítica, mejor. Y si no, con todo gusto, para dar paso a nuestro siguiente ponente. Hasta aquí mi intervención, les agradezco. Si no hay duda, desde luego. Bien, si no hay dudas, voy a permitirme leer rápidamente el reconocimiento del Colegio de Profesionistas en Contaduría Pública, Fiscal y Finanzas. Otorga el presente reconocimiento al contador público certificado Julio Cid Moreno por su excelente ponencia, otras obligaciones gubernamentales, efectuada el 21 de julio de 2023 a través de medios digitales. Firma contador público certificado Gabriela Flores de Jesús, presidenta del Colegio de Profesionistas en Fiscal y Finanzas. Contador, muchísimas gracias por su excelente ponencia. A sus órdenes.
Gracias. Bueno, pues vamos a dar inicio con la siguiente ponente. Si me Ya si permite, quieres voy a apagar ya. presentarla.